Hola, mi nombre es Yarelis Pérez, soy estudiante de la Facultad de Derecho del 11º trimestre. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre el delito de extorsión y el uso de redes sociales en el derecho penal venezolano. Cuando hablamos de la extorsión nos referimos a esta que constituye un delito por el cual a través de la violencia o intimidación se coacciona a la víctima para que éste realice algún acto o omita una acción, construyendo su consentimiento para generar un perjuicio en el patrimonio de éste o en el de un tercero. Con el surgimiento de las nuevas tecnologías se ha desarrollado nuevos mecanismos que permiten la comisión de este hecho punible de forma mucho más factible para los victimarios. En relación a la ventaja de ejercer el mismo desde la distancia, teniendo un mayor alcance de víctimas, con el objetivo de regular el delito de extorsión de forma específica, debido a que está violenta de alguna manera la libertad de las personas. Se promulgó una ley en el año 2009 denominada Ley contra el Secuestro y la Extorsión, con la finalidad de brindarle las herramientas necesarias para que el Estado venezolano pueda brindar protección a los ciudadanos respecto a este delito. Una vez teniendo en cuenta, nos hacemos la pregunta: ¿qué es la extorsión? La extorsión es aquel delito por el cual un sujeto activo ejerce presión a otro sujeto, en este caso sería un pasivo, a través de la implementación de amenazas o violencias, tanto psicológicas como físicas, con la finalidad de que éste realice u omita un acto con el objetivo de lucrarse. A través de esto, esta acción trae como consecuencia directamente un perjuicio de carácter patrimonial del sujeto pasivo, así como la vulnerabilización a su libertad personal. Naturaleza de la extorsión. La extorsión es un delito que se ubica dentro de los delitos de apoderamiento, ya que este está en representación de un anónimo de lucro, pero que posee sus propias características a pesar de que guarda la relación con otro. De acuerdo a su naturaleza, este es un delito patrimonial de carácter plurifensivo. Pues hay una mixtura entre los delitos de estafa, por cuando requiere una actuación por parte del sujeto pasivo para la realización u omisión de un negocio jurídico o actuaciones en específico, y los delitos de amenaza. Esto en relación a la coacción y violencia física o moral que se ejerce contra la víctima para que éste realice un negocio jurídico. El delito de extorsión ataca la integridad física, la propiedad y la libertad. Hay su carácter plurifensivo. La extorsión como ataque a la propiedad y a la libertad. La comisión del delito de extorsión lesiona más bien a una parte jurídica. Uno de ellos es la libertad, entendida como aquella voluntad interna del sujeto libre de coacciones y constreñimientos externos que afecten su decisión y libre albedrío. Con este caso de la extorsión se lesiona a vulnerar el derecho de la libertad interna del sujeto, quien en circunstancias normales no realizaría tal disposición de patrimonio con favor del sujeto activo del delito. No se trata una limitación o vulnerabilización física de la libertad, ya que en ese caso podría tratarse del delito de secuestro, sino que se trata más bien del carácter interno de la libertad, es decir, la voluntad del sujeto. La extorsión como propiedad. La extorsión como ataque a la propiedad. Por otro lado, la extorsión como un delito plurifensivo afecta a otro bien jurídico que es la propiedad.
Está afectada, vulnerabilización, o limitación se produce en un primer plano con la disposición de patrimonio que se hace en el sujeto pasivo o un tercero, en favor del sujeto activo del delito. El ataque a la propiedad se puede producir de igual manera cuando el sujeto activo ejerce violencia sobre los bienes del sujeto pasivo o de un tercero, para que éste proceda a ejecutar la disposición material de los bienes. El ataque a la propiedad se produce en dos planos o ámbitos. En primer lugar es en la fase de intimidación. El autor o los autores o los operadores ejercen inmediata violencia sobre los bienes del sujeto pasivo para que éste proceda a realizar la disposición patrimonial, y el otro plano de ataque a la propiedad se produce cuando en la consumación del delito, cuando el sujeto pasivo realiza efectivamente la disposición patrimonial solicitada. Elementos constitutivos del delito de extorsión. Para comprender el delito de extorsión y a cualquier otro delito en general, es necesario analizar los elementos constitutivos del delito. En razón a estos elementos objetivos se centra el uso de la violencia o intimidación por parte de ellos como los medios de excelencia para la comisión de dicho delito. En razón al núcleo rector, el delito de extorsión implica que el sujeto activo por cualquier medio pueda generar violencia, engaño, alarma o amenaza en contra de una persona, de bien, de interés o de derecho, constriña al sujeto a realizar una determinación o acción u omisión por parte del sujeto pasivo del delito. Ahora bien, el sujeto activo es quien procura para sí una ventaja económica o determinando efecto jurídico por medio de amenaza, violencia, engaño o alarmas, mientras que el sujeto pasivo es quien recibe la amenaza de daño grave, violencia o el engaño, que puede ser o no perjudicialmente a su patrimonio, ya que la extorsión puede estar destinada a perjudicar el patrimonio de un tercero y no necesariamente el de este sujeto pasivo. Por su parte, el instrumento es el medio material utilizado para cometer el delito. Se refiere a los objetos utilizados por el sujeto activo del delito en los actos de preparación, comisión o consumación del delito. El medio de comisión consiste en la forma de que se lleva a cabo el delito. Si es un delito de acción o omisión, se trata de las características de las conductas llevadas a cabo por el sujeto activo que generan la vulnerabilización del bien jurídico tutelado o protegido. La ley en contra del secuestro de la extorsión. Esta ley entró en vigencia el 5 de junio del 2009, teniendo por objetivo lo siguiente. La presente ley tiene por objetivo prevenir, tipificar y seleccionar los delitos de secuestro y extorsión, garantizar la protección de la integridad física de las víctimas y sus bienes. Así lo establece en su primer artículo, lo que deroga la disposición del Código Penal en cuanto al delito de extorsión. Esta ley especial es en materia penal, lo que busca la prevención y tipificación y sanción de los delitos de secuestro y extorsión. En los años 2008 y 2009 se vieron incrementados los casos de extorsión y secuestro. Por ello, la necesidad del Estado regular la forma especial de ambos delitos, creando una ley penal especial que regulara de manera específica el secuestro y la extorsión. La extorsión a través de las redes sociales. Cuando hablamos de la extorsión a través de las redes sociales, nos referimos a aquella extorsión de llamada telefónica
en modo especial de extorsión que ha sido utilizado con frecuencia en nuestro país Venezuela en los últimos años. Este tipo de extorsión se refiere a aquellas que ha sido cometida con el uso de medios telefónicos sin la presencia física del victimario con la víctima al momento de la extorsión, sino que en este caso la amenaza o violencia se produce con el uso de teléfono a través de una llamada o a través de aplicaciones como WhatsApp, Facebook e Instagram. Este tipo de extorsión se caracteriza por el instrumento del delito, que en este caso son los medios telefónicos, pero el medio de comisión sigue siendo la amenaza condicional y violencia ejercida contra los bienes, personas o intereses del sujeto pasivo del delito o mediante el engaño. El delito de extorsión mediante el uso de herramientas como la llamada esperan a partir de la recolección de datos que se obtienen a través de la información personal suministrada en las redes sociales de la víctima, siendo suficiente para idear estrategias que lleven la misma a ceder ante la presión y el constreñimiento del victimario. Por otro lado, no se niega la posibilidad de que el delito se configure a través de una llamada aleatoria. Tipo de extorsión por medio de redes sociales. Cuando hablamos de este tipo de extorsión, está la extorsión por amenaza, por secuestro o por amenaza. En este caso se puede utilizar la amenaza condicional de hacer daño o privar de su libertad a una de las personas allegadas o a un familiar en concreto de esta persona, o por medio de la violencia realizada efectivamente el daño. Extorsión por difamación. En esta forma de extorsión implica la amenaza de difamación por parte del sujeto activo que posee cierta información que él puede perjudicar al sujeto pasivo, por ejemplo, fotos, documentos, información, entre otros. La extorsión a través de redes sociales en centros penitenciarios. Es una forma muy común en Venezuela, donde personas privadas de libertad con ayuda de sujetos de fuera de su centro de reclusión recolectan información para luego ser utilizada en contra de sujetos pasivos y constreñir su voluntad. Amenazas de un funcionario. Es aquel tipo de extorsión por la cual el victimario asume el papel de un funcionario para engañar a la víctima, indicándole a la misma a través de una llamada telefónica que posee un familiar detenido y que para que proceda a su liberación es necesario que realice un pago. Y por último tenemos extorsión por adeudo. Este consiste en aquel método de extorsión que tiene por finalidad hacer creer a una víctima que un familiar o persona cercana tiene una gran deuda que debe ser saldada. Roles en la extorsión a través de las redes sociales. El delito de extorsión a través de las redes sociales o llamadas telefónicas puede estar compuesta por la actuación o participación de uno o muchos sujetos que asumen distintos roles de acuerdo al determinado caso para que garantice la efectividad de la comisión del delito. Los sujetos que actúan en la participación de este delito son 6, a sabiendas. Director, autor intelectual. Es quien se encarga de idear el crimen, así como la estrategia a utilizarse para que el mismo tenga la mayor efectividad. El investigador. El investigador es quien cumple el rol de desempeñar durante la primera fase, que es la fase preparatoria de la comisión del delito de extorsión. El investigador se encarga de recolectar todos los datos suficientes a través de las redes sociales con la intención de armar un perfil completo de la víctima, el cual será de vital importancia en el desarrollo del hecho punible.
el que lleva a cabo, el investigador que lleva a cabo el contrato es aquel que contacta directamente con el sujeto pasivo para comenzar con la materialización del delito de extorsión. El negociador. El negociador en este caso es el que hace la extorsión vía telefónica, sujeto encargado de contactar a la víctima y negociar. Esta suele ser la misma persona, ya que una vez que se encuentre a este sujeto pasivo, se procede a comenzar la fase de negociación o a través de la misma, la llamada telefónica o contacto por alguna red social. El controlador. El controlador es aquel sujeto que realiza el control sobre las peticiones y le notifica las instrucciones de cómo se va a llevar a cabo la disposición patrimonial, es decir, las instrucciones. El agresor. El agresor es el sujeto que se encarga de llevar a cabo el mal anunciado, la amenaza hecha, la negociación. Fases de la extorsión a través de las redes sociales. Los delitos están compuestos por ciertas etapas o pasos a seguir para su victimario, pudiendo determinarse así la conducta delictual del mismo. De acuerdo al delito de extorsión por medio telefónico, se aprecian las siguientes fases. La elección de la víctima. Consiste en escoger a la persona víctima de la extorsión y el medio de comisión, amenaza o condicional o violencia. En este caso, en concreto, el instrumento material siempre va a ser la red social. El contacto con la víctima. Una vez seleccionada la víctima, entonces se procede al contacto con la misma. En el caso de la extorsión por medio telefónico, el delito se lleva a cabo sin presencia física del sujeto activo. Negociación. Se produce durante la etapa de contacto, en el que este caso a través de unas redes sociales o de una llamada. Normalmente los victimarios realizan su primer acercamiento sin realizar ninguna exigencia. Los perpetrados suelen usar la información obtenida de la víctima para crear una amenaza que no es real, pero tener cierta información específica puede engañar a los sujetos pasivos y hacerle ver un perjuicio que en un principio no es real, pero que con la manipulación de dicha información hacen creíble esta amenaza para la víctima, que termina a proceder. Instrucciones o exigencias. Una vez que se ha fundado el temor suficiente en esta víctima, garantizando que ésta no finalizará la llamada telefónica ni acudirá ante autoridades policiales, se procede a realizar la exigencia motivo de la extorsión. Realización del pago o cobro. En esta última fase, la víctima procede a realizar el pago con la cantidad del dinero exigido por el extorsionista o la realización de cualquier acción u omisión que éste le haya exigido. La extorsión a través de redes sociales desde centros penitenciarios. Esta es una extorsión muy conocida por todos nosotros, ya que mediante el uso de redes sociales o llamadas telefónicas desde estos centros penitenciarios ha sido una modalidad de extorsión que ha cobrado fuerza a través del tiempo, con los nuevos y gran avances tecnológicos y la facilidad de adquirir una información hoy en día de cualquier persona, potenciales de víctima a través de unas redes sociales sin limitación de barreras, la cual por supuesto una situación de gran preocupación para la población y gobiernos de diversos países. Respecto a la forma de operar y llevar a cabo la extorsión telefónica, esta depende de su gran mayoría de la fase de selección de la víctima y el proceso de recolección de información y datos relevantes sobre estas, tales como personal respecto dirección,
dirección de vivienda, dirección de trabajo, información en relación a la rutina diaria, horario y así sucesivamente, con la finalidad de construir un perfil de la víctima para poder realizar esta llamada posteriormente a su contacto a través de la red social. El extorsionador que opera desde el centro penitenciario por lo general trabaja con el apoyo de un tercero que se encuentra fuera del recinto, quien se encarga de agrupar toda la información pertinente o necesaria para la materialización de este delito, así como estos cómplices encargados de gestionar lo relativo a los castigos es acudir o infundir el temor necesario a la víctima para que ésta ceda entre el victimario. Otro método de extorsión a través de este mecanismo igualmente válido es cuando el victimario opera solicitando desde la cárcel. En estos casos la llamada o mensaje se realiza sin una investigación previa, siguiendo un guión establecido con técnicas para que la extorsión sea exitosa. El modus operandi en este tipo de extorsión es hacer creer a la víctima que tiene mucha información sobre él o ella o sobre su reputación, causándole temor a destruir, como ya lo dije, su reputación y perjudiciar su patrimonio y negocio. Muy bien. Para finalizar esta pequeña información, en el ordenamiento jurídico venezolano existe una serie de delitos de naturaleza distinta a los enmarcados en la ley sustantiva, siendo el caso del Código Penal venezolano, lo cual implica la insistencia de una ley especial para que pueda regular adecuadamente el mismo, en tenor de garantizar la correcta imputación de un determinado delito y en consecuencia al debido proceso, tal en este caso el delito de extorsión, el cual se encuentra regulado por la Ley Orgánica contra el Secuestro y la Extorsión, caracterizándose el mismo por ser de naturaleza plurifensivo, debido a que vulnera múltiples derechos de la víctima, como el patrimonio, la integridad física y la libertad de la misma. Con los avances tecnológicos a través del tiempo ha surgido un modo especial de extorsión, siendo el mismo a través de este medio telefónico, lo cual ha supuesto una gran alerta a toda la población, por cuanto resulta pertinente conocer las fases que integran la comisión de este delito, así como los roles que puedan jugar a los victimarios en su momento de consumación. Esta ha sido toda mi exposición. Muchísimas gracias por su atención.